tardes. Yo soy Mariana Falco, trabajo en la Universidad Nacional de Villa María y he tenido el placer de vivir una experiencia de Fulbright y como Fulbright lo menciona, siempre es un aprendizaje que dura de por vida. My name is Sylvia. I'm a retired teacher of English. I taught English for a secondary school level for 30 years, I think. Only secondary school level. I love the language, I love English. Well, my name is Claudia. I am a retired English teacher too. I'm 54, and this is my first experience with a Fulbright student. Although I've been in touch with some other students who were in interchange, but they were younger when I was at the secondary school teaching, and they came there when I taught to study there, and it was really a nice experience. En mi caso estudié inglés desde pequeña, desde los 6 años, cuando en la escuela primaria yo veía que del otro lado del muro había chicos que jugaban y que hablaban en otra lengua. Entonces un día al salir de la escuela recorrí la media cuadra, golpeé la puerta y pregunté qué pasaba ahí y me dijeron que enseñaban inglés. Entonces la directora y una maestra me preguntaron dónde estaba mi mamá y les dije que no, que estaba sola y que si bien no tenía la edad que se requería en el instituto para aprender inglés, yo quería y aceptaron el desafío y con la condición de que si yo no respondía al nivel del grupo, bueno, iba a tener que volver a cursar un año. Así que de ahí empecé a estudiar inglés, siempre fui la más pequeña en todos los grupos y un día en casa, ya próximos a empezar la universidad, cuando me preguntan qué quería seguir, les dije inglés. Y mi papá dice, ¿y qué más? Porque no está, una carrera, algo más. Y le digo, no, inglés como carrera. Y bueno, pude estudiarlo en la Universidad Nacional de Villa María, a 60 kilómetros de mi ciudad. Soy de Belleville y viajaba todos los días a Villa María. Y bueno, luego gracias a la beca Fulbright y al haber transitado por la Universidad de Villa María, tuve la posibilidad de abrirme al mundo. Así que, mirá si no le estoy agradecida a la beca de Fulbright. These encounters, meetings give us the opportunity to, may I say, break down stereotypes that we already have in our mind about the people who come from other countries. Because I think that this is something good for us, because we have in mind something. American people is like this. And then you come, and we know you, and we change our minds. And I imagine that this happens to you also. And we learn many things. We learn from each other. What else can I say? We always learn things. We always learn something. Apart from the language. The language it is important, but it is at the same time it's secondary. We aprendemos a querer. A nuestra edad es como que si los tenemos así como hijos. Sí, porque pensamos muchas veces, han venido chicas jovencitas, chicos jóvenes, siempre, no, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Construimos una amistad, compartimos después algún asado. Y como dije, derribamos estereotipos y eso es lo más importante. Y después nos damos cuenta, a mí me pasa eso, que el ser humano es igual en cualquier parte del mundo. In essence, we are the same. Pero hay algo que siempre me toca, me llega a la mente y al corazón. Pensar que un senador fue tan visionario en su momento de apostar a la educación y de decir que este dinero se invierta para que gente del mundo llegue a Estados Unidos y viva la lengua, que
la lengua no está solo en los libros, sino que la viva en la cultura, que forme parte y que a su vez enriquezca con su bagaje cultural a otras personas dentro en Estados Unidos, no tiene precio. Y eso es lo que se me viene a la mente. Qué visionario Don Fulbright, digo yo, porque gracias a esa visión hoy yo y muchos otros hemos podido formarnos y seguir apostando por la educación de calidad. Yo tenía un profesor norteamericano que en el profesorado hace muchos años, Somerville, que él decía que él le encantaba estar aquí porque le encantaba el hecho de conversar después en una sobremesa, después de comer, quedarse sentado, just talking, sin hacer otra cosa más que conversar. Entonces uno aprende a valorar también las cosas que tiene, porque por ahí quisiéramos nosotros ser, yo digo, ¿cómo no somos más estrictos en los horarios? ¿Cómo no somos más trabajadores? ¿Por qué no podemos trabajar más en grupo, juntos? Y bueno, tendremos otras cosas, ¿no? Y aprendemos, mejoramos. Y esperamos que el que viene de afuera también aprenda algo de nosotros y mejore, para hacer un mundo mejor. Es muy lindo tenerlos acá, es muy lindo, una experiencia enriquecedora, en todo sentido, no only the language. Es de por vida, que la beca Fulbright es de por vida, era una beca de por vida. Y realmente sus palabras se cumplen, porque eso es lo que yo agradezco. Yo viví ese año en Estados Unidos, pero permanentemente a través del apoyo con asistentes, a veces nos hacen saber de alguna capacitación especial en cuestiones didácticas o alguna presentación especial que se da para actualizar lo que estamos enseñando. Realmente es así, se siente ese apoyo continuo, al punto de que en 2017 por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, en ese momento, me convocó porque habían seleccionado una de las fotos que yo había enviado en su momento por Fulbright para que esa foto fuese parte de una estampilla especial de correo. Entonces, realmente es cierto que uno es parte de una familia que está dispersa por el mundo, pero que se ocupa de que los miembros crezcan con calidad, que ofrezcan calidad a otros y que motiven e incentiven a otros a sumarse. Es como cuando uno siembra en un campo semillas y dice, bueno, ¿cómo será la cosecha? Bueno, es así, o sea, ellos en su momento han sembrado, bueno, y hoy nosotros tenemos que cuidar de que eso se multiplique y que otros estudiantes sientan que pueden llegar, que es posible, que no es algo que está extramuros, ¿sí? Y la beca Fulbright, creo que los que la hemos recibido y que seguimos formando parte de la familia, tenemos que fomentarla, pero en el día a día, con ejemplos y como vos dijiste, tratando de conectarnos con otros becarios, de no aislarnos, es decir, no es algo que dura un año, no, ese año es el inicio de un peldaño que te lleva al éxito. Muy bien. ¿Otra cosa que quieres decir? No, nada más.
love that to be a young person nowadays. I have a Fulbright Scholarship. program, a scholarship. That's wonderful. That's wonderful. Yeah, well,